Ayúdame. Los pórticos, es lo que venimos discutiendo, generalmente no son pórticos simples, son pórticos incorporados. Ya sea, la podemos modelar a la mampostería incorporada con diagonal, y si lo utilizamos como elemento C, sabe que tenemos muchos videos, tenemos todos los parámetros que corresponden a esa muro. Separo yo, Roberto Caro presenta pórtico, está bien que nada más, pero yo separo muros porque a su vez tienen todo un comportamiento especial, ¿no es cierto? Los muros encadenados son la propia, el sistema estructural se llama muro sismo-resistente, que es diferente a pórtico rigizado con mampostería. Cuidado, en el pórtico rigizado con mampostería, el pórtico es el elemento principal, la mampostería es una diagonal que incluye la rigidez. En cambio acá, el muro es el elemento principal que resiste el sismo, la carga lateral. Es muy diferente el comportamiento. Bueno, vamos a ver pórticos ahora, porque esto está muy bien detallado en la teoría de Roberto, que estábamos escuchando para los que vinieron temprano, no estábamos en clase, señor Arce, pero el idioma me da permiso para que yo escuche el video, me detallaje deportivo. Sí. Vamos a ver si el martes que viene, yo lo voy a anunciar con más tiempo, tienen razón, algunos martes de ser un poquito antes, a las 5, porque si no vamos muy tarde y veo que se puede venir un poquito antes. Yo a las 5, si largo rápido los detalles, podemos largar a las 5. Así podemos, clase corta a las 7 está libre y clase más larga por 8. Porque si no me quita la computadora y no veo nada. Bueno, esto está muy bien explicado en la teoría de Roberto Caro, pero yo quiero hacer hincapié en algunas cosas, ¿cierto? ¿De qué depende el comportamiento de las estructuras apórticas, que son las más comunes de SAR? Depende de tres factores: de la relación de vertez de la estructura, de la relación de rigidez entre columnas y vigas y de la relación entre resistencia de vigas y columnas. ¿Vale? ¿Qué es la vertez de la estructura? ¿Qué es la relación entre la altura del edificio y el ancho? Cuando el edificio es más angosto, más alto, se produce lo que ocasiona un vuelco, un momento de vuelco importante. Entonces ya se han hecho los estudios y se ha determinado que para zonas sísmicas de elevada actividad, solo tipo intermedio, esa relación no debe exceder de 4. O sea, si tengo un edificio de 10 metros de ancho, no puede ser más alto que 40 metros o 40 pisos. Serán unos, qué sé yo, 15 pisos, 12 pisos. Y salta a su vez, saben que en el centro una restricción de altura, pero por motivos arquitectónicos. No sé. Bueno, eso por un lado. Vamos al otro punto que es clave, la relación entre rigidez, columna y viga. Nosotros habíamos dicho de que era muy importante tener edificios con losas, que son los diafragmas rígidos, pero ahora vamos a discutir no el efecto de las losas, sino el efecto de las vigas sobre las columnas. Hay dos tipos de comportamiento. El comportamiento de vigas muy flexibles, es decir, como se ve en este dibujito, cada columna es como si fuera una ménsula,
al trabajar con momentos para las columnas, tiene un diagrama de momentos de este tipo. A ver, donde las columnas de la base están fuertemente solicitadas y tienen diagramas de momentos de igual signo, y eso, como vamos a ver en el siguiente gráfico, es peligrosísimo, porque produce un pandeo de columnas. Lo que buscamos es un comportamiento de este tipo, donde las vigas son rígidas, y por eso les pedía que siempre mencionen vigas por lo menos de 30 por 50, en edificios, estamos hablando de altura, y estamos hablando de la vivienda del piso, obviamente. Porque de esa manera, las vigas rígidas, más el diafragma, que es obviamente cosa maciza, me produce un diagrama resultante en las columnas debido a la carga lateral de este tipo, que es el diagrama diente de cierre plano o triangular, que tiene tracción de un lado y tracción del otro lado. Por lo tanto, mejora el comportamiento. Fíjense el orden de estos momentos frente al orden de estos momentos. A su vez, otro problema. Estos tienen fuertes momentos en la fundación y estos tienen momentos más chicos, y a su vez confirman un diagrama de momentos por las columnas extremas que me permiten mejorar el cuerpo, cosa que no lo consigo si tengo vigas que son flexibles. Es fundamental diseñar nuestros edificios con vigas rígidas. Acá hay un estudio que presenta Roberto Caro, ahí está la referencia, siempre pueden mencionar la referencia, porque si no, estamos metiendo Bloom, Newton y Colby. ¿Por qué menciono la referencia? Porque si no, estoy haciendo un plagio, digamos, estoy usando datos de otra persona que lo ha publicado. ¿Qué es lo que ha hecho esta gente? Ha dimensionado un montón de edificios, lo ha modelado con SAP y ha ido variando la relación de rigidez entre viga y columna. Le han ido poniendo, por ejemplo, 2 veces la rigidez de la columna esta, después la viga, han ido variando la rigidez y han ido haciendo estas curvas. ¿Por qué? Porque acá en ordenada han puesto la relación de rigidez de columna viga. Cuando han diseñado edificios con vigas muy rígidas, esta relación tiende a 0. Y cuando diseñamos edificios con vigas poco rígidas o flexibles, estamos de este lado. Se ha determinado que cuando yo tengo vigas rígidas, de lo que estamos estudiando, estamos en esta zona de esto, y la mayoría, independientemente del piso, porque creo que para cada piso, la mayoría de los comportamientos tienden al comportamiento ideal que queremos. En cambio, cuando hacemos vigas flexibles, esta curva se cae y empezamos a trabajar con momentos superiores sobre momentos inferiores menores que 0, o sea, del mismo signo. Lo cual tiene un grave problema porque produce actar. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo elementos sometidos con el mismo signo, remotamente acoplados, o sea, con vigas flexibles, se produce lo que se llama la falla de pandeo de columna, porque tiene una fuerte compresión. Además que los momentos, como vimos en la diapositiva anterior, son bastante elevados. En cambio, si tengo este esquema triangulado, diente de cierre, tengo tracción de ambos lados, tengo una flexión compuesta pero con pequeña excentricidad, y la falla ocurre en esta zona por compresión, en esta zona comprimida, pero tengo menos probabilidad de falla que este caso. Eso es fundamentalmente lo referente a la relación de rigidez viga-columna. Recomendación final: queremos este esquema y vigas rígidas frente con respecto a columnas.
Vamos a lo que es relación de resistencia entre viga y columna. Hay una frase que quedó estampada en la historia después del sismo de México que decía: lo que queremos son vigas débiles y columnas fuertes. No es que queremos vigas débiles, obviamente, porque las vigas se van a formar al igual que los planos. No son débiles, son dúctiles. Está mal esa frase. Lo que queremos son vigas dúctiles y columnas fuertes. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, cuando viene un sismo, es un sistema, lo podemos representar, ya hemos dicho, como un sistema de cargas laterales. ¿Está bien? Para poder disipar esa cantidad de energía, que en definitiva va a ser el área debajo de la curva carga de formación, la única forma de hacerlo, ya eso lo vimos en la clase pasada y lo vamos a ver también de nuevo, como se ve en el ensayo, es formando un sistema de disipación de energía que se llama a través de un mecanismo de colapso. ¿Está bien? Básicamente los dos mecanismos de colapso extremos que existen son el mecanismo, de colapso de columna. También lo habíamos identificado por pisos flexibles, ¿se acuerdan? El mecanismo de colapso de columna se forma cuando en pie y cabeza, por ejemplo, del primer piso, se forma un sistema de rótulas plásticas, todas juntas. Produce el colapso, la falla de la estructura. ¿Está bien? El mecanismo de colapso global, o también llamado de plastificación difusa porque está distribuido, y que tenemos nosotros la que sea la idea, es aquel que forman rótulas plásticas en vigas, en todas las vigas. Se va formando en diferentes tiempos, ¿no? Si uno hace el SAP, un diagrama que se llama push-over, que quiere decir poner una serie de cargas que indican cuántos pasos quiere y se produce la falla del edificio, pero hay que indicarle dónde va a formar otros lados. Lo ideal es que se formen en vigas y se van a ir formando en diferentes tiempos. Primero se formarán una de acá, otra por allá, y luego se va formando todo el mecanismo. Lo ideal es el comportamiento de falla difusa. ¿Por qué es ideal? Porque fíjense ustedes acá que el área por debajo de la curva corte de desplazamiento es muchísimo mayor la cantidad de energía que disipo con este sistema que la cantidad de energía que disipo con este pequeño sistema que se produce por acá. Esto se ve en la siguiente diapositiva. Ahí da un ejemplo Roberto Carlos. Supongamos que tengamos un edificio que queremos desarrollar una ductilidad de 4. Estamos viendo el concepto de ductilidad, pero se lo puede medir. Una de las formas de medir, en general la ductilidad se debe tener como el área de la curva carga de formación, la energía desarrollada en el momento de la falla sobre la energía que se empieza a desarrollar al momento que entra en plasticidad la armadura. Ese es el concepto de ductilidad. Es un cociente de energía. Pero, como a veces es difícil calcular la energía, porque no hacemos un pulsover, no es tan sencillo, se puede definir la ductilidad como el cociente entre el desplazamiento último lateral del piso superior sobre el desplazamiento en el momento que empieza a plastificarse la armadura. Eso es más fácil de estimar. Y así la vamos a definir nosotros la ductilidad. Supongamos que queremos una ductilidad global de 4 para un edificio. Eso lo discutimos también por un edificio aporticado, luego una ductilidad de 7, ¿se acuerdan? Un edificio con pórtico con mampostería, estamos en una ductilidad de 5. Bueno, para poder lograr esa ductilidad, si yo tengo un mecanismo de colapso de columna, un mecanismo de colapso de planificación concentrada, también se llama,
yo necesitaría una demanda. Demanda quiere decir que se produzca una rotación en pie y cabeza de esa columna del orden de 122. O sea que para lograr ese desplazamiento de 4, ¿cierto?, entre el desplazamiento último y cuando comienza el periodo de clasificación, yo necesitaría que acá se formen rótulas que puedan girar esa columna un ángulo de 122, una demanda, a ver, de 122 de ángulo. Si yo propongo un mecanismo de colapso difuso o de vigas, yo necesitaría para lograr el mismo requerimiento solo una demanda de ductilidad sobre las vigas ahora de 18, o sea, 10 veces menos. Ahí tenemos otro motivo por el cual el mecanismo de colapso que nosotros tenemos que elegir y diseñar en nuestra estructura es el mecanismo de colapso de vigas o también plastificación difusa. Muy bonito la teoría y todo eso en el cual. ¿Y eso cómo se lleva a práctica? ¿Cómo se lleva a práctica? Bueno, hay muchos consejos. Acá se lleva a práctica. ¿Cuáles son los parámetros que influyen para que se forme la ductilidad en vigas? Con los descubrimientos que teníamos hasta el terremoto de 1985, tenemos una cosa que hay que tener en cuenta, y luego tenemos los descubrimientos de los últimos años, de las últimas 3 décadas. Con los descubrimientos que hemos hecho hasta el año 85, 90, digamos, hasta los milenios, han descubierto que la armadura traccionada, cuanto mayor era la armadura traccionada longitudinal de las vigas, menos se formaban la rótula. Y hemos descubierto que cuanto más los ingenieros diseñaban los edificios y les daba, por ejemplo, en las vigas, poner en los nudos, sobre todo en los nudos, el primero que ahí se diseñaba, le daba, por ejemplo, 4 phi del 20. El 20 tiene 2,01 centímetros cuadrados. Le daba 6 centímetros cuadrados el cálculo estructural. 6 centímetros cuadrados de armadura longitudinal. Y decían, a ver, ¿cómo 6 centímetros cuadrados? Y pongamos 4 barras de 20. Y en realidad estaban poniendo 8 centímetros cuadrados de armadura. Yo pongo más armadura traccionada, que soy un buen ingeniero, ¿no es cierto? Estoy cubriendo que eso no se caiga, su cálculo. Pongo más armadura de la que dice cálculo. ¿Qué grado de error mostraron los hijos de esos pobres ingenieros? Porque ponerle más armadura traccionada significaba menos ductilidad y por lo tanto no se podían formar adecuadamente las rótulas plásticas en viga. Entonces, ¿qué hago? No le pongo armadura y se caen las vigas. No, tampoco es el error. Vamos a ver cuál es la solución. Diseñar el corte adecuadamente. Porque cuanto más armadura tenés traccionada, más corte tenés. Por ende, tenés que ponerle más armadura de corte. De ahí salió algo que enseñábamos antes con el ingeniero K, él enseñaba en realidad, solo era profesor todavía, lo que se llamaba diseñar los nodos con armadura simétrica. Y eso sí o sí hay que hacerlo, que es el método por diseño computable. Si la armadura de nodo me da de un lado 4 phi del 20, ¿cuánto tiene que ir del otro lado? 4 phi del 20. Porque justamente estás diseñando para que se forme adecuadamente las rótulas. Nunca menos armadura de un lado y más del otro. Porque está protegiendo un solo. Entonces la armadura de extremo de columna debe ser la misma, superior e inferior. Porque el sismo cambia de sentido. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces esa es una de las enseñanzas por la cual vamos trabajando con la cuántica. De esa manera, si ustedes ven que se hacen simétricas, están disminuyendo la armadura traccionada y aumentando la armadura construida. Se están cubriendo los dos lados.
Disminuir la tensión de fluencia de acero. Bueno, esto no es muy común ahora porque ya todos los aceros que se usan son el mismo en nuestro país, pero en Estados Unidos y en otras zonas había la posibilidad de diseñar con dos tipos de acero, aceros de alta resistencia o aceros de resistencia convencional. Se prohibieron esos aceros de alta resistencia en zonas sísmicas. Hay que tener cuidado con eso porque esos aceros no proveen de utilidad. Por eso es que cuando veamos ¿dónde usamos acero de alta resistencia nosotros? En acero pretensado. Para poder dar la pretensión que una unidad de esta materia usamos acero de alta resistencia. Pero por eso se pone aparte armadura convencional. Muchos ingenieros dicen, escucha, si ya tengo la armadura pesada esa con capo, enorme armadura de alta resistencia, ¿para qué quiero más armadura? Acá está la respuesta. Porque vos necesitas la armadura convencional para darle ductilidad, para que se forme una roca. Y la armadura pesa es para darle pretensado. Cada una cumple su función. La armadura activa le da pretensado. La armadura pasiva le da ductilidad. ¿Estamos entonces? Segundo, hay que aumentar la resistencia del hormigón. Ahí está lo que decía Martín. Hoy no se puede. Antes exigía el H17 la norma, ahora menos de H21 no podés hacer. Si no le das un H21, da frito, no tenés otro plano. Aumentar la deformación de la fibra más comprimida. Estos eran los consejos que se daban en 1985. Y se cerraba con estos consejos, porque todavía no existía el diseño de capacidad que vamos a dar acá. Ahora estamos dando base. Entonces decían, bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, tenemos que hacer columnas débiles vigas débiles, y columnas fuertes. Yo dije que esa frase no hay que decirla nunca. Digamos, vigas dúctiles y columnas fuertes. ¿Vamos? Bueno, pero columna fuerte significa que la suma en un nodo, ya esto lo vamos a ver más adelante igual, un nodo cualquiera de la estructura, en un encuentro yo tengo que tener un momento de viga 2, momento de viga 1, y tengo un momento de columna 2 y un momento de columna 1. La suma en un nodo debe estar en equilibrio, pero no solo debe estar en equilibrio, se pide que las columnas sean fuertes. Así se decía en 1985. ¿Qué quería decir ese dicho de columnas fuertes? Que la suma de momentos resistentes de columna debían ser superiores por un coeficiente de seguridad del 30% a la suma de momentos resistentes de vida. Es decir, se los multiplicaba a los momentos resistentes de columna, se los amplificaba por un coeficiente de 1,3 a cara de perro. De lo que me daba el cálculo, por las dudas le daba un 30% más de resistencia a las columnas. Y obviamente quedaba mayor armadura y mayor resistencia a la armadura ligera. Eso que me permitía que las rótulas plásticas se formen acá. Que es la idea. Luego, en el diseño por capacidad, obligamos a que se formen las rótulas plásticas ahí, a través de un diseño adecuado del edificio, como lo vamos a ver. ¿No? Bueno, acá, por ejemplo, yo muestro algunas, esto ya es el diseño por capacidad, cómo se dimensiona según el ACI y según la nueva sección 103, eso lo vamos a ver después, y el efecto que exige el factor de endurecimiento, que lo vamos a ver más adelante con el método de diseño por capacidad. Es decir, que yo no solo hago cumplir esta ecuación, sino que necesito diseñar de manera de tener un factor de sobreresistencia lambda 0 que vamos a ver que es necesario para poder diseñar las columnas. Bueno, acá hay algunas fotos que
sacado del terremoto de Turquía, de la charla que da Paul, del famoso expresión columna fuerte, viga débil. ¿Cómo se forma? Bien, en lugar de formarse en la viga, la rótula plástica se forma ¿dónde? En la columna. Por diferentes motivos, no solo por rigidez, a veces por falta de estribado mínimo, porque no tiene recubrimientos, hay una serie de vicios, ¿no? Por ejemplo, que fue uno que llamó mucho la atención, que se estaba estilando acá en Salta mucho, de hacer columnas muy rígidas, o sea, con mucha longitud, y que tenían vigas poco rígidas. Este es un ejemplo clásico de una viga con poca rigidez frente a una columna de mucha rigidez. Es decir, una viga flexible. Pero además del problema de flexibilidad, se ha descubierto que este efecto, yo necesito que las vigas transfieran el momento a las columnas, porque si no, no estoy mandando a la fundación los esfuerzos. Resulta ser que, como son tan grandes las columnas, como se ven en esta foto, se ven un poco chicas, no sé si logran verla. ¿Cómo creen ustedes que una viguita así de este ancho va a transmitir un momento una columna de este ancho? Es imposible. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Se produce una falla local de la columna. Fíjense ahí, donde está la flecha amarilla, hay una falla local en la columna debido a que grandes esfuerzos se ha formado la rótula plástica en la viga, como estaba previsto. Pero eso significa que la viga desarrolla grandes momentos que los tiene que transferir a las columnas, porque tengo que mandarlo a la fundación, si no están fritos, si no ese edificio colapsa. Y lo ha intentado mandar, pero claro, se ha encontrado que la columna era mucho más grande y dice, che, pero ¿cómo hago para pasarte el esfuerzo a vos que sos tan grande? Me agarra de esta puntita nomás, dice la viga. Y se agarra de esa puntita. Y obviamente que ¿qué ha hecho con esa puntita la columna? La ha hecho peor. La ha destruido a la columna en esa puntita. ¿Lo ven ahí? Eso es un error conceptual de diseño grave. ¿Grave de qué concepto? No está en ninguna deposición, está acá. Yo tengo que transmitir los grandes momentos volcadores que ocasionan las rótulas adecuadamente en la columna, y lo discute ahí Paul en su charla, porque muestra la relación que debe tener. Acá hay un ejemplo que muestra Roberto en su última diapositiva, que dice que se debe cumplir que la relación del momento columna debe ser mayor. ¿Qué pasa? Uno dimensiona una viga, que pasó, por un ejemplo de esta viguita, la dimensiona y adopta 4 phi del 2 y 2 del 10 para la columna, y el nudo adopta 2 del 12 más 1 del 8 abajo, y arriba 2 del 10 y 2 del 8. En resumidas cuentas, haciendo números le da que la suma de resistencia en viga da 304, acá está, porque ha sumado las 2 barras del 10 que vienen de percha, más las 2 barras del 6, más una barra más del 8 que la metido acá. Eso le da 3 centímetros cuadrados en términos de momento, le da 2,6 centímetros cuadrados. No, perdón, 1,90. Y llevado a momento le da 3,06. Compara esos momentos, 3,04, perdón, con el momento que le da la armadura que le ha dado la columna, y eso le da un momento resistente último de 2,35. Acá está, 3,04 y 2,35. Obviamente que ahí está haciendo al revés, está haciendo una columna débil frente a una viga fuerte. ¿Qué va a ocurrir en ese diseño? Va a formarse la rótula plástica en columna. Porque no respete lo que estamos estudiando, que es la relación de resistencia. ¿Qué dice lo que estamos estudiando? Que debo tratar de tener vigas, columnas resistentes, mucho más resistentes que vigas. No débiles, porque no busco vigas débiles, busco vigas dúctiles. ¿Está bien? Pero ¿qué quiere decir vigas dúctiles? Que desarrollen grandes esfuerzos de momento, pero
armadura para atenuar esos refuerzos. Y ahora yo le agregaría un elemento más, que los encuentros de estas vigas con estas columnas sean tales que las dimensiones de estas vigas transfieran sobre las columnas, que estas columnas no sean tremendas masas, que no les podamos transmitir, porque por más que la armadura sea la adecuada, si yo tengo una enorme cantidad de hormigón y no puedo transferir ese momento al caso ese que vimos de la gráfica, eso. Entonces, ¿cómo nos salva Roberto? Dice, bueno, yo hago un rediseño. ¿Qué hago? Bueno, le quito armadura a la viga, obviamente, pero le quito, pero ¿cómo le doy? Hago viga dúctil, le aumento armadura de corte, ahí le doy la ductilidad, pero le quito armadura longitudinal. Entonces vuelvo a hacer los números con la armadura que quitó longitudinal, deja la columna puntada. Lo que hizo es mermar la armadura de tramo y aumentar la armadura, no lo dice ahí, eso lo agrego, aumentar la armadura de corte, ahora ya lo vamos a decir. Y de tal manera que ahora sí hago el balance de ese sencillo pórtico y tengo 2.35 de momento resistente último de columna y 2.27 de momento resistente último de viga. Y eso sí lo tengo. ¿Se entendió eso? Después lo ven bien en el video de Roberto, está mejor explicado, pero quería más o menos dejar esto. Entonces quiero que necesitamos que la capacidad resistente de la viga sea menor que la capacidad resistente de la columna para lograr una rotulación en viga adecuada. ¿Está? Acá hay otro ejemplo de cómo modificar la armadura de tramo para que se dé esos casos. Bueno, acá es algo muy importante. Yo puedo, digamos, muy bien, porque necesito mermar la armadura longitudinal de viga. ¿Por qué? O no, a lo mejor no mermo en este momento. Necesito que esto sí cubra la suma de los dos. Eso sí, tener columna fuerte, eso es lo que necesito. Pero hay un problema. Para lograr la rotulación, el corte necesario para absorber en el extremo de una viga en la cual se forman rótulas plásticas es igual a la suma de los momentos resistentes últimos, es decir, a la armadura real que yo le puse, dividido la longitud, más el corte propio del peso propio. Y eso es lo que metíamos la pata los ingenieros hace muchos años. Cuando vos más armadura longitudinal le das a las vigas, le estás proveyendo mayor momento resistente último. Y por lo tanto, me estás provocando un esfuerzo de corte último mucho más grande. Y por eso es que se producían las fallas y no se formaban rótulas plásticas porque hay una falla frágil. Entonces, para evitar esa falla frágil, hay que diseñar el corte con esos esfuerzos. Clásica foto de falla frágil por falta